Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de programación lineal. En este caso vamos a ver los modelos MIP, es decir, los modelos de programación entera mixta, y vamos a enfocarnos en los fundamentos de la modelización, en la formulación y la solución. Empecemos con los problemas que se denominan problemas relevantes, es decir, problemas que nos ayudan a entender fácilmente lo que son los problemas MIP y además que tienen aplicaciones prácticas. De todos esos problemas, el más conocido, el más famoso es el que se denomina problema de la mochila. Es decir, este problema que puede aparecer en ciertas aplicaciones prácticas tiene además la característica de que nos permite comprender fácilmente lo que son los modelos MIP y también nos permite destacar el hecho de que las variables binarias nos sirven mucho en el proceso de modelización de problemas reales, que hasta ahora no hemos usado variables binarias. Bien, entonces, ¿qué significa el problema de la mochila y por qué se denomina así? Imaginemos que nosotros tenemos una mochila y en esa mochila nosotros tenemos que cargar objetos. Digamos que esta es la mochila de un andinista. Pero obviamente esa mochila tiene una capacidad limitada. No podemos cargar todo lo que nosotros deseemos, sino que tiene un límite. Digamos que esa capacidad es el peso. No podemos llevar más de cierto peso en la mochila. Y tenemos nosotros un grupo de objetos que son candidatos a llevar en la mochila. Es decir, tenemos que ver cuáles de esos objetos que están ahí disponibles realmente vamos a ponerlos en la mochila. Entonces, primero nosotros tenemos que poner los objetos de tal manera que el peso total de los objetos que hemos seleccionado no supere a la capacidad de carga que tiene esta mochila. Y por otro lado, desearíamos que lo que carguemos sea lo más útil para nosotros. Entonces, en ese sentido, estos serían los datos. Tendríamos un número dado de objetos que están, digamos, disponibles para ser cargados. Tenemos también los pesos de cada uno de los objetos, que los vamos a representar como A sub j. Tenemos la utilidad de cada uno de esos objetos, que lo representamos como C sub j, y B va a representar la carga de la mochila. Entonces, ¿cómo modelizaríamos esto? Lo que primero necesitamos es introducir variables binarias. Las variables serían X sub j que va a tomar el valor 1 si es que el objeto j lo decidimos meter en la mochila. Y la variable xj va a tomar el valor 0 si es que el objeto j no lo vamos a meter en la mochila. Es decir, vamos a tener la variable x1, la variable x2, la variable x3 hasta la variable xn. Y cada una de esas variables, si es que toman el valor 1, significa que ese objeto sí se seleccionó para meter en la mochila. Y si toma el valor 0, significaría que no lo vamos a meter en la mochila. Entonces, con esas variables, ¿cómo sería nuestro modelo? El modelo de la mochila, el modelo más básico de los MIP. Entonces, primero nosotros queremos maximizar la utilidad de carga de la mochila. Por tanto, la función objetivo sería maximizar la suma de las utilidades unitarias, que son las C sub j por las variables de decisión xj. De tal manera que si la variable xj toma el valor 1, sí se mete el objeto en la mochila y por tanto nos aporta una utilidad de C sub j. Entonces tenemos que sumar todas esas utilidades y esa sería la función objetivo. Obviamente, si la función objetivo toma el valor 0, ese objeto no se mete en la mochila y al multiplicarlo por la utilidad no aporta utilidad a la persona que lleva esa mochila. ¿Y cómo serían las restricciones? Tenemos una sola restricción, que es la restricción de capacidad. El peso total que nosotros, de los objetos que llevamos en la mochila, no puede superar la capacidad de esta. Por tanto, la suma de los A sub j por xj tiene que ser menor o igual que b. Y por último, las variables binarias xj tienen que ser elementos de 0. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un armador, es decir, un contratista de carga marítima. Este armador tiene un carguero con capacidad para llevar 700 toneladas y en determinada ruta. Ahora, entonces, hay disponibles un cierto número de clientes, en realidad hay disponibles 10 cargamentos. Cada uno de ellos tiene este peso en toneladas. Por ejemplo, tenemos el cargamento, digamos que está en contenedores C1,
que pesa 100 toneladas, el cargamento C2 155, etcétera, el cargamento 10 que pesa 55 toneladas. Esos son cargamentos disponibles para la ruta que sigue este carguero. Y entonces el objetivo de la empresa sería determinar qué cargas debe aceptar para llevar, ¿no es cierto? Porque si nosotros sumamos el total de cargas, eso va a superar las 700 toneladas, que es la capacidad de carga de ese carguero. Entonces, el objetivo sería, ¿cuáles de esas cargas yo tengo que aceptar? ¿No es cierto? De tal manera que se maximice, digamos, la utilidad que voy a obtener. Obviamente se trata de un problema de la mochila, porque entonces yo tengo que decidir si aceptar o no la carga C1, si aceptar o no la carga C2, etcétera, si aceptar o no la carga C10. Y entonces formularíamos el problema como un problema del knapsack, un problema de la mochila. Las variables binarias 0, 1 y en este caso, ¿cuál sería la función objetivo? Porque cuando explicábamos el problema originalmente decíamos hay una utilidad de llevar el objeto, cada uno de los objetos, y hay un peso de cada uno de los objetos. En este caso tenemos los pesos. Obviamente la suma de los pesos que llevemos no debe superar 700 toneladas. Pero ¿cuál sería la utilidad? Si pensamos un poco, la utilidad sería el mismo peso. ¿Por qué? Porque el interés del, digamos, de este armador sería llevar el mayor peso posible, porque nos pagan por tonelada. Entonces, en este caso, las utilidades unitarias coincidirían con el peso, es decir, que quisiéramos maximizar el peso de la carga que llevamos y de tal manera que ese peso no supere a la capacidad de la mochila.